La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Una vez más, estamos aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Así que acompáñeme en esta hora a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre su cobertura, porque orar nunca está de más ni sobra. Ore conmigo. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos, Padre. Dios mío, gracias por tus bondades y misericordias. En tus manos nos encomendamos en el día de hoy, a tu cobertura, que es lo mejor para nosotros. Amén. Bien, hoy quiero estar con ustedes en el evangelista Mateo. Vamos a tener la palabra en el capítulo 14, del versículo 13 al 21. El título ahí dice, alimentación de los 5,000. Un pasaje muy importante, este pasaje de la multiplicación de los panes. Este milagro o este pasaje es tan importante, este suceso, que lo narran los 4 evangelistas. Es decir, lo narra Mateo, lo narra el evangelista Marcos, lo narra el doctor Lucas y lo narra el evangelista Juan. Tan importante es. Tendré 3 puntos en mi sermón. ¿De qué voy a hablar? Del pan que nunca falta. Mi primer punto, versículo 17 al 20, porque todo este milagro está relatado en el capítulo 14 de Mateo, versículo 13 al 21. Ocuparé para mi primer punto del versículo 17 al 20. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Primer punto, la provisión divina. Nuestro Señor siempre provee, y la muestra está en este milagro. ¿Dónde ocurrió el milagro? Según el versículo 13, en un desierto. Lo que hace este milagro más atractivo. ¿Por qué? Porque fue hecho en el desierto. Los judíos apreciaban mucho la hospitalidad y apreciaban mucho cuando se les ofrecían alimentos. El que Jesús hiciera este milagro en el desierto, damas y caballeros, era de un precio gigante. Por el lugar y por cómo los alimentó en un lugar donde no había posibilidades. Los recursos que tenían se los entregaron a Jesús. Aquí lo dice el versículo. Tenían 5 panes y 2 peces. Y con 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó a una multitud de aproximadamente 20,000 personas. El Señor siempre provee. El Señor siempre va a proveer. La provisión fue tan grande que todo el mundo comió. Y sobraron 12 cestas, es decir, una cesta o una canasta para cada discípulo. Damas y caballeros, nosotros tenemos que enfocarnos muy bien en las Sagradas Escrituras. Ver qué es lo que leemos y qué entendemos nosotros. Lo invito a que hoy se quede con la palabra que Dios es un Dios de provisiones. Segundo punto, vamos a leer.
Versículo 16. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Primero hablé de provisión, ahora voy a hablar en mi segundo punto de fe. De fe. Los discípulos, cuando se presentó la dificultad o cuando se presentó la necesidad de que había que alimentar a toda esa multitud, llegaron a una conclusión. Y llegaron a la conclusión porque eran humanos, por la lógica. Por la lógica, Jesús debía despedir a esa multitud y que cada quien fuera a comprar en donde pudiera para alimentar a esa multitud. Por la lógica. Pero Jesús dice, no, Señor, no se irán. ¿Ya? Yo los voy a desafiar a ustedes. Vamos nosotros a darles de comer. Es decir, Jesús no actuó con la lógica, porque no es con la lógica que actuamos los que tenemos fe. Jesús les lanza un desafío a través de la fe. Vamos nosotros a alimentarlos a ellos. Y lo cumplió, damas y caballeros. La fe en nosotros es lo que nos sostiene, es lo que nos fortalece, es lo que nos alienta. Lo triste es que cada día los cristianos pierden mucho más la fe. Jesús no trabaja con la lógica. El cristiano debe vivir del desafío que le lanzan las Sagradas Escrituras. El justo por la fe vivirá. Y mi último punto, versículo 19 y 20. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron y recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Mi último punto, la participación nuestra en el plan de Dios. Mire que Jesús no lo hizo, podía hacerlo él solo si quería, pero le dio participación a sus discípulos, los hizo partícipes en todo ese milagro. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que entendamos que es proveedor. Nos desafía a confiar en Él a través de la fe, para que podamos luego participar en el plan que Él tiene. Porque es difícil si siempre vivimos de la lógica. El mensaje de hoy es: Dios es el proveedor divino. Nos desafía a confiar en Él y nos hace partícipe de su plan. Si esta palabra te bendice, compártela, dale like y comenta. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.